Cuando planeamos este curso y cuando planeamos esta actualización en conocimientos es porque consideramos, y yo considero al menos, que aquí operamos máquinas de estilo Star Wars. ¿Y por qué digo máquinas de estilo Star Wars? Nosotros, si nos ponemos a ver, esta es una foto tomada el día del eclipse de la luna roja, recién nomás. Y esta es la constelación de Escorpión, una parte. Aquí está una de las estrellas más grandes, Antares, una estrella grande, brillante, roja. Y esa estrella la pudimos ver porque emite fotones, emite luz. Esta luz llega a nosotros mediante fotones que viajan aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo y son fotones que podemos captarlos y nos permiten ver todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que hacen ustedes, licenciados en radiología? Operan máquinas que son capaces de utilizar esos fotones, dirigirlas al cuerpo de una persona, obtener imágenes para el diagnóstico o hacer terapéutica con esas imágenes y tratar enfermedades. Tratar cáncer, tratar de curar a esa persona o de darle un mejor estilo de vida. Son máquinas altamente sofisticadas que ustedes manejan día a día. Algún día rotaba por el hospital Andrade Marín y pasó algo curioso porque algunos estudiantes pasantes de radiología estaban operando una máquina sin supervisión. Entonces tengo las máquinas grabadas, las palabras grabadas del jefe de servicio cuando les dijo: no creo que consideren tan poco su trabajo cuando le encargan a una persona una máquina que cuesta aproximadamente $5 millones que no está capacitada. Ustedes están desvalorando o ustedes no tienen idea de lo que están operando. Entonces yo creo que fue más bien el momento, un poquito del relax, un poco del relajamiento típico latino que dice: una máquina nomás es, y no que no sepan lo que están haciendo. Pero es muy importante su labor día a día y lo que ustedes hacen es fundamental y extremadamente técnico y con un conocimiento extremadamente fuerte. Entonces es, como les digo, ustedes operan máquinas que no solo disparan fotones, sino que modulan esa energía de los fotones, alteran energía, cambian energía y esa máquina hace que esos fotones lleguen al paciente, podamos obtener imágenes y podamos curar pacientes. Esta pregunta es fundamental y por eso creo que también las charlas precedentes no pudieron tener una participación muy activa del resto del público que no sean mis colegas de radioterapia, que estaban muy participativos, muy pendientes de lo que se expuso. Y es que, ¿qué sabemos de radioterapia? Entonces yo quisiera que aquí los estudiantes de medicina de pregrado y los radiólogos, los licenciados radiólogos, levanten la mano quienes tuvieron en su pregrado una formación cuando estaban en la facultad, donde se les explicó claramente y salieron con conceptos claros de lo que significa radioterapia. Levante la mano. Una persona en el auditorio. Y esto no pasa solo aquí en el Ecuador, no es algo que nos pase a nosotros porque nuestras universidades no forman bien, no, es una realidad mundial. Resulta que hay estudios, por ejemplo, el estudio que hace que está publicado en la revista Roja, que es el Journal de Radiation Oncology, es el journal donde se publica todo lo de radioterapia, física médica y radiobiología de la Sociedad Americana de Radioterapia. Entonces ellos preguntaron a los estudiantes de medicina: ¿qué sabe usted sobre radioterapia? Resulta que en Estados Unidos, en múltiples facultades, solo 1 de cada 10 estudiantes sabía que era la radioterapia. O sea, un poquito más que acá, pero tampoco estaban bien. Solo 2 de cada 10 estudiantes creían que la radioterapia podía curar el cáncer, sola, sin ningún otro tratamiento. Y por el contrario, 4 de cada 10 estudiantes sabían que la radioterapia genera efectos adversos fuertes. O sea, sabían lo malo, no lo bueno, ni qué era en sí la radioterapia. ¿Y qué pasa con los licenciados de radiología? Este artículo está publicado en la revista Radiography y genera la evaluación de la radioterapia en educación alrededor de la Unión Europea de los licenciados de radiología, lo que ellos conocen en inglés como radiographers. Y también había una inequidad brutal. Pese a que en la Unión Europea la formación de licenciado en radiología trata de especializar desde el pregrado en radiología diagnóstica y radiología terapéutica, el nivel de heterogeneidad en el conocimiento hacía que apenas 2 de cada 10 licenciados graduados en radiología en la Unión Europea salgan con conceptos claros de radioterapia y medicina nuclear, porque aquí ya se hablaba de terapéutica. Entonces lo que hacían la mayoría de licenciados en ese contexto era seguir un curso de posgrado después para poder hacer radiología terapéutica y operar las máquinas. Entonces no es una realidad solo de acá, es algo que pasa a lo largo del mundo y es algo que se repite lugar tras lugar.
Mis colegas me han precedido y han hablado de las técnicas que nosotros hemos evolucionado en el tratamiento del cáncer con radiaciones. Ahora bien, ¿qué es una simulación ideal? Una simulación, para resumir un poco y tomando un poco las palabras de la doctora Montero, una simulación no es nada más que sacar una tomografía a un paciente donde yo como médico pueda planificar lo que quiero tratar, ver el tumor y tratar de destruir ese tumor con radiaciones, definir las áreas que quiero cuidar, que quiero proteger para que no se irradien o no se destruyan, y es una tomografía que me permite establecer la posición en la que el paciente va a recibir ese tratamiento día tras día. Eso es una tomografía de simulación, y todas las charlas que recibieron es cómo sacar una tomografía de simulación adecuadamente y que me permita cumplir con esos criterios. Lo ideal sería una tomografía como esta. Este es un caso de radiocirugía, está publicado, lo hicimos en el servicio, ya después les voy a enseñar dónde. Y es un caso de radiocirugía donde la tomografía de simulación estuvo tan bien realizada que se pudo fusionar con la resonancia magnética diagnóstica. Es decir, el paciente llegó con su resonancia magnética, hicimos la tomografía y estuvo tan bien hecha, con los criterios tan adecuados, que al momento de unir las dos imágenes y transponer la resonancia diagnóstica con la tomografía de simulación, los tumores coincidieron ahí, tal cual. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender o cómo puedo yo hacer para obtener una imagen de este tipo? Va a depender primero de la inmovilización, que ya la doctora Montero ahondó muchísimo en las técnicas y las modalidades de inmovilización. Y esta inmovilización para obtener la tomografía va a depender del tipo de técnica, de la localización del tumor, de los sistemas de verificación y del estado del paciente, el estado funcional del paciente. Y vamos a hablar del tipo de técnica y aquí voy a aclarar unos conceptos. La radioterapia es utilizar fotones de alta energía, es decir, estos fotones, estas mínimas unidades de la luz, con energía muy alta y dirigirla específicamente sobre un tumor o sobre un área. Cuando nosotros tenemos o hablamos del tipo de técnica, tenemos radioterapia convencional, que no es nada más que dar haces de radiación muy grandes, gruesos, que van a un área específica del paciente. Es decir, yo tengo por acá un paciente, un familiar con un tumor de cerebro, y el haz de radiación en las técnicas tradicionales de radioterapia se me van a comer por lo menos medio cerebro, que es lo que puedo proteger, ¿sí? Entonces son tratamientos en los cuales el haz es muy grande, es válido, se puede conformar, como ya han explicado mis colegas, se puede hacer arreglos para que no llegue con tanta radiación, pero sí radia muchísimo. ¿Por qué? Porque el disparo del haz de radiación es grande y ocupa o abarca una porción importante del cuerpo. Por otro lado, tenemos las técnicas muy avanzadas, que son la radiocirugía, que han de haber escuchado este término, o lo que los estudiantes de medicina han de haber escuchado como gamma knife. Tal vez es algo más próximo a su entendimiento o cómo se ha hecho promocional. Y el gamma knife es una marca de máquina, es un error conceptual, porque yo eso paso día tras día peleándome con médicos que dicen hay que hacerle gamma knife. No, el gamma knife es una marca de una máquina que hace radiocirugía, el tratamiento se llama radiocirugía. ¿Y en qué consiste la radiocirugía? Consiste en cambio que en vez de disparar un haz de radiación así, grande, grueso, ancho, voy a disparar o voy a dividir este haz de radiación en múltiples haces muy pequeñitos que van a entrar por diferentes zonas del cuerpo del paciente y se van a concentrar específicamente en el tumor. Esto me da una ventaja exponencial y en términos de tratamiento brutal. ¿Alguien acá vio la serie Chernobyl en HBO? Tal vez, ¿no? Sí, vieron, ya. Ustedes vieron que a los bomberos que fueron a Chernobyl se les comenzó a tener sangrados, la piel se les pelaba, se hacían gato, ¿no es cierto? Ese hacerse gato comienza a pasar cuando una persona se expone cuerpo total más o menos a 1.5 grays a 2 grays. O sea, una persona, yo de golpe le doy a su cuerpo todo 2 grays, va a comenzar a hacerse gato como los bomberos de Chernobyl. Para los que no han visto, verán, es buena serie. Nosotros, cuando hacemos radioterapia en estas técnicas normales que damos en una zona del cuerpo, podemos dar dosis de hasta 60 grays, 70 grays, dando fracciones de 2 grays por día. Es decir, cada día viene el paciente, le acostamos en la máquina, mis colegas acá, mis compañeros de trabajo, y le dan 2 grays. Y eso permite que, como es una zona pequeña, vayamos dando la radiación necesaria para reducir el tamaño del tumor, tratar de controlar, y que las estructuras buenas se vayan recuperando de ese daño. Cuando yo hago radiocirugía, lo que nosotros hacemos es dar en una sola fracción 21 grays más o menos. Entonces, si les digo que si el paciente recibe de una sola 1.5 a 2 grays en todo su cuerpo, le pasa lo de Chernobyl, si es que yo no soy muy preciso, si es que no tengo las características adecuadas y no tengo la puntería necesaria para tratar esta zona,
Darle 21 grays de una sola es condenarle a un daño total, a una necrosis completa, destruir sus tejidos sanos, destruir su cerebro, o sea, puedo matarle a ese paciente ahí en máquina. Entonces, de ahí la importancia de conocer muchísimo la anatomía radiológica, que es lo que hemos hecho hoy día, recalcar muchísimo la anatomía radiológica, de saber qué estructuras se van a dañar o se pueden atrofiar si es que yo hago un mal tratamiento, y de conocer los mecanismos de seguridad que voy a hacer para ese tratamiento. Nuevamente ejemplifico, aquí tenemos un acelerador lineal como el UNIC, como el 3 de aquí de radioterapia, y ustedes van a ver cómo sale un gas de radiación bastante grande que va a irradiar una zona del cuerpo, toda la cabeza, el cráneo, la pelvis, el abdomen. Y acá tenemos ejemplificado lo que hace la radiocirugía, cómo divide este gas de radiación en pequeños lucecitas, así como este láser, y van concentrando alrededor del tumor, y la radiación que les llega al resto del cerebro es muy baja, es muy poquita radiación, lo que permite que eso se cuide y que no tenga mayor daño en esas zonas. Y esto quiero aclarar con un concepto fundamental, aclarar con el IORT. Este es un hospital oncológico y yo no podía concebir que en la formación de un hospital oncológico médicos que se formaron como especialistas acá no rotaron por radioterapia, en otras especialidades de no radioterapia. Y alguna vez un colega me decía, oye, pero yo quiero hacer radiocirugía, ¿cuánto suben ese paciente al quirófano? Entonces, ¿el quirófano para qué? O sea, la máquina le dispara por fuera, no tengo que abrir nada. Entonces, claro, el colega había tenido un concepto erróneo con la radioterapia intraoperatoria. Hay mecanismos o hay modalidades de radioterapia donde yo quiero llegar a una zona muy específica para tratar, no tengo una máquina que haga radiocirugía, no puedo llegar desde afuera. Ahí sí, el paciente que le están operando está abierta su cavidad abdominal, separa el cirujano las estructuras, saca el tumor que está, por ejemplo, en el páncreas, y ahí no tiene certeza de lo que pudo quedar alrededor. Entonces nosotros tenemos un mini acelerador lineal, donde entramos a la cavidad abierta, llegamos al lugar donde se está operando, al lecho tumoral, y le damos también una dosis muy alta de radiación que mata a las células tumorales que pudiesen haber quedado por ahí vivas. Esto se llama radioterapia intraoperatoria, por Dios, no es radiocirugía. Ahora ustedes que están en esta conferencia saben que es la radiocirugía, que no se llama Gamma Knife y que tampoco es intraoperatoria. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo primero, saber el tipo de técnica. Si yo no tengo claro el tipo de técnica con el que voy a tratar de curarle ese cáncer al paciente, estoy jodido, porque todo lo que haga después va a depender de ese tipo de técnica. ¿Y por qué? Si yo tengo esta técnica de acá, donde voy a dar una gran zona del cuerpo, realmente los márgenes que puedo dar y que el paciente se me pueda mover de fracción a fracción no es tan preocupante como si el paciente se me mueve acá, porque la dosis que doy día a día y los márgenes que doy acá son mucho más amplios. Entonces de ahí, por ejemplo, que cuando estamos haciendo verificaciones en el tratamiento y voy a las máquinas, a veces están un poco apurados los colegas, me dicen, ¿por qué friegas en este paciente tanto y en el otro probaste de una? Es porque en ese paciente que friego tanto quizás era esto, y en el otro, perdón, el que friego tanto era esto, y en el otro que probé de una quizás era esto. Entonces por eso es la importancia de la técnica. Si yo, mientras más avanzada sea la técnica, mientras más cercano esté a la radiocirugía, son márgenes más estrechos y tengo menos posibilidad de que el tejido sano me tolere esa radiación. Mientras más convencional sea una técnica, más antigüita, tengo márgenes más amplios y el tejido sano va a poder tolerar esa radiación. Entonces, por eso es que uno a veces friega la vida bastante con un paciente y con el otro se pone permisivo y dale nomás flaco, ¿no es cierto? Listo. Entonces la localización del tumor va a ser otra característica fundamental. No es lo mismo irradiarse un cerebro que un tórax. ¿Por qué? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Por qué no es lo mismo irradiar un cerebro que un tórax en términos de localización, de la radiación, de lo que les expliqué? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un cerebro y un tórax? El aire, más de eso. Movimiento. El movimiento. El tórax se está moviendo. O sea, si hay un lugar donde yo puedo tratar con certeza que sé que no se va a mover desde el cerebro adentro no se mueve. En cambio, en el tórax está respirando el paciente no le puedo decir no respire tanto tiempo. Y al corazón no le puedo decir deje de latir. ¿Sí? Por más que esté con el corazón roto, no se puede decir deje de latir. ¿Okay? Entonces, acá son cosas que uno puede controlar y va a tener un movimiento. Y la localización del tumor va a marcar eso. Para mí hacer una radiocirugía aquí en el cerebro es facilísimo. Hacemos una buena simulación, una resonancia, una buena máscara, que el paciente esté quietito y yo sé que eso le vamos a poder dar. No sé si estén aquí, pero creo que algunos licenciados de radiología con los que hicimos uno de los primeros procedimientos de radiocirugía
me vieron sudar lo que no había sudado esta vida, ni siquiera cuando jugamos fútbol arriba en el campeonato, porque íbamos a hacer una radiocirugía del cerebro, estaba todo definido, y resulta que el combi, el tomógrafo integrado al acelerador, se dañó. El paciente estaba montado en la máquina. Ya a ese paciente, mala leche, le habíamos bajado 2 veces de la máquina porque no funcionaba, porque se apagaba, pasó algunas cosas. Entonces tomamos la decisión de hacerle esa radiocirugía con verificación solo con rayos X, con radiografías. ¿Sí? Sí, su DP pasa, o sea, no era fácil. Y antes de que la máquina haga cada arco de tratamiento, hacíamos una radiografía y hacíamos una radiografía. ¿Por qué? Porque la verificación de puntos óseos de aquí en el cráneo sí me daba una certeza. O sea, yo sé que el cerebro dentro del cráneo no se mueve. Entonces, si yo tenía una buena radiografía con las apófisis clinoides, con el frontal, los senos frontales, hacía coincidir en AP y en lateral, sabía con cierta certeza que estaba tratándole a ese cerebro y al tumor donde estaba, pese a que no veía en la tomografía. Eso en tórax no se puede hacer. Nunca. ¿Sí? Porque cambian y hay muchas variables de por medio. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena técnica, más determinamos la localización adecuada, vamos a poder presentar esta evolución. Lo que les decía, pasamos de irradiar todo el cerebro, dar muchísima dosis al tumor y el resto del cerebro que se tome también alta dosis. En consecuencia, este paciente en algunos años iba a tener un deterioro cognitivo. A después dar más dosis al tumor y tratar de dar menos dosis al cerebro y hacer lo que finalmente hacemos ahora, que es casi no dar nada de dosis importante en el cerebro y reventarle a ese tumor. ¿Qué pasa con los sistemas de verificación? Ya en eso mis colegas han ahondado. No es lo mismo tener un sistema de verificación planificado o basado en rayos X que un sistema de verificación basado en tomografía. Si es que yo tengo un sistema de verificación basado en tomografía, que es lo que ahora se tiene acá, voy a poder tener muchísima más certeza de lo que estoy irradiando, de lo que se puede irradiar. Pero más allá de la certeza de lo que estoy irradiando, lo que me permite esto es bajar los márgenes de irradiación. ¿Sí? Cuando yo tenía una irradiación o un sistema de verificación, basado solo en puntos óseos, que hasta ahora hacemos en las mamas, por ejemplo, y en las mamas tenemos pacientes que llegan al tratamiento en el acelerador 3, y solo verificamos las costillas, la cavidad costal y la cabeza humeral y la clavícula, los márgenes que hemos dado para ese tratamiento son muy amplios. ¿Sí? Son márgenes que permiten tener un rango que cubre el movimiento del paciente que no sabemos o los errores de intrafracción. Pero ese margen muy amplio implica que ese paciente o esa paciente, estoy irradiando mucho más pulmón sano, que no debería irradiarse. Cuando yo tengo sistemas de verificación como estos, me permite ser más preciso, reducir los márgenes y en consecuencia irradiar menos tejido sano, es decir, que el paciente tenga menos secuelas de su tratamiento. Este es un sistema hablando de sistemas de verificación, cuando yo hago radiocirugía es como más o menos se planificó la radiocirugía, ¿sí? De este caso. Acá está todo cómo se fueron generando los arcos de tratamiento, tanto en la fosa posterior como en el hemisferio cerebral derecho, y cómo los arcos de tratamiento después se planificaron hacia la máquina y cómo esto se reconstruyó y se podía planificar todo lo que iba a llegar. Yo mando esta información a la máquina, al acelerador lineal, y antes de cada fracción puedo tener la imagen en la que planifiqué, sacar la imagen nueva, fusionarles y comparar que estén coincidiendo en todos los puntos. Me aseguro de dar un tratamiento bastante seguro al paciente. Entonces, ¿cómo se planifica una radiocirugía del sistema nervioso central? Este es un video, sí va a valer. Y simplemente es llevar todo eso al software. Y de ahí la máquina lo que hace es simular cómo va a disparar en los diferentes ángulos y cómo va a entregar la radiación, ¿sí? Nosotros hacemos todo este proceso previo a dar el tratamiento al paciente y vamos asegurándonos que virtualmente se cumpla todos los parámetros de calidad que hemos planificado y la máquina ya va inclusive dando una predicción de los movimientos que va a realizar. Con eso nosotros vamos con toda seguridad el día del tratamiento y podemos, junto con los compañeros radiólogos, ver que esa máquina esté cumpliendo lo que hemos planificado, ver que esa máquina esté haciendo lo que nosotros queremos que haga y que no haya errores de por medio. Entonces, el día que me tocó improvisar y dar a ese paciente el tratamiento solo con placas de rayos X, al menos este software sí funcionaba y sí, la máquina estaba cumpliendo lo que hacía. Entonces,
con la una mano rosario y con la otra viendo que la máquina haga lo que se le pidió que haga. Ahora, en cerebro es facilito la situación porque, como les digo, no se mueve, uno puede hacer radiocirugía, dar dosis altísimas y bien, vamos bien, nos ha ido bien, tenemos varios casos tratados ya. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en estructuras como el tórax? Les dije aquí el problema es que se mueve y nosotros tenemos aquí varias alternativas. Este es un video de una simulación 4D, ¿sí? Que el Clever se enoja mucho cuando le toca hacer 4D porque el tiempo de la 4D es muchísimo tiempo, se toca hacer una tomografía en inspiración, en expiración, en volumen tira, es decir, hacer una tomografía en cada una de las fases de la respiración, de la ventilación del paciente, y lo que nosotros buscamos es tener esto, todos los rangos de movimiento que puede tener ese tumor dentro de la cavidad torácica, ya ven cómo se va desplazando, y planificamos o definimos el volumen del tumor en cada una de esas fases. Después hacemos la sumatoria de las fases y el tratamiento o la radiación se va a entregar en ese rango de movimiento y me aseguro que el tumor se esté tratando. El problema con esta simulación 4D es que igual voy a dar también radiación a mucho tejido sano todavía. Entonces para eso tenemos la alternativa de hacer gating respiratorio y es parecido a lo que se explicó con los marcadores fiduciarios de la próstata, que la máquina dispara determinado y mientras no esté ahí no dispara. Entonces con eso ahorramos irradiación al pulmón sano, no le hacemos tanto daño al pulmón sano y tratamos de eliminar el tumor. Entonces con esto voy a responder una de las preguntas que no sabían cuando se hizo esa encuesta los estudiantes de medicina ni los licenciados en radiología, y es que la radioterapia sí cura el cáncer por sí sola. Con las dosis que hoy día llegamos, con la capacidad tecnológica, con la radiocirugía y la CBRT, podemos curar cáncer, eliminar tumores solo con radioterapia, sí se puede hacer, es una alternativa. Por supuesto, en la gran mayoría de tumores el trabajo es multidisciplinario, vamos a necesitar de cirugía, de quimioterapia, de tratamiento adyuvante, pero ya en metástasis cerebrales, en tumores cerebrales primarios, en tumores pulmonares, hepáticos, la radioterapia mata esos tumores y lo hace así, solita, sin ayuda de otras terapéuticas. Listo, vamos ahora con el estado del paciente. No voy a poner un paciente como el de la Virginia en su eco de ultrasonido de próstata, pero el paciente aquí también está muy contento. Entonces, no es lo mismo tener un paciente así, que viene, conversa, entiende que está sano, con el que uno puede decirle, mire, vamos a hacer una tomografía, que va a demorar un poco más que una tomografía normal, le vamos a poner unos aditamentos o unos aparatos que le vamos a hacer en esa tomografía, o una máscara, que es con la que va a recibir su tratamiento, a que uno reciba un paciente en estas condiciones, ¿sí? Un paciente sedado, un paciente con un Karnofsky bajo, es decir, con un estado funcional muy pobre, que el paciente esté por su cáncer, por su emergencia, por su sangrado, fuera de sí, con un mal estado de conciencia, porque aquí básicamente lo que nosotros tenemos es un paciente poco colaborador, que se nos mueve en el tratamiento, y ahí es cuando uno comienza a escuchar problemas en el rato de la simulación, porque ya estaba haciendo la simulación, se movió, tosió, se orinó en la máquina, que también puede pasar. Entonces para nosotros es fundamental ver el tipo de paciente que se va a tener, y eso es algo que viene en responsabilidad desde el médico, desde la consulta. Uno como médico tiene que establecer si es un paciente que lo va a lograr solo, que va a poder conversar, que se va a poder explicar, va a poder entender y va a poder colaborar, o si es un paciente que va a necesitar ayuda. Y esto es algo en lo que estamos trabajando. Lamentablemente todavía vemos que llega a la simulación un paciente sin que tenga idea, el licenciado que está trabajando en simulación, de cómo llega ese paciente, y le toca ese rato improvisar, salir corriendo a buscar ayuda, a buscar un médico, ver que está pasando esto. Entonces son cosas que debe mejorar la comunicación con el paciente. Y esto es un consejo para los estudiantes de medicina. Han escuchado aquí muchísimo comunicación con el paciente, hablar con el paciente. El paciente no es una máquina, no es su propiedad, no es una cosa a la que uno le coge y le monta la máquina, no. Es una persona a la que hay que explicarle, ver en qué estado está y ver los mejores mecanismos para poder tratar a ese paciente, ¿ok? Y este es el otro problema, tampoco es fácil un paciente así. Los pacientes pediátricos son la cosa más difícil, porque un paciente pediátrico despierto, per se, sin ninguna patología importante que le deteriore su estado general, ya es difícil. A un niño es mucho más difícil hacerle entender lo que le va a pasar, que colabore, y no se diga un niño que está comprometido su estado general por la enfermedad.
Entonces tenemos que saber diferenciar. Tratamos muchos niños nosotros, la gran mayoría sedados, pero cuando ya son niñitos más grandes que pueden colaborar, tratamos de conversar y muchos de ellos entienden, colaboran. Entonces el estado o el tipo de paciente que nos llega también es una variable que influye muchísima en un adecuado tratamiento en las técnicas avanzadas. Si yo voy a tener un paciente que no está funcionalmente bien, o un niño, y quiero hacerle una radiocirugía, una SBRT, yo a ese paciente tengo que sedarle. O sea, no tengo que estar perdiendo el tiempo, no tengo que estar sacándole canas verdes a mi compañero en el simulador, no tengo que estar enojándome. Es un paciente que tiene que ser sedado, o sea, no me va a colaborar, necesito muchísima precisión y no va a poder ser. Si es un paciente adulto, en cambio despierto, que entiende que está con toda su función cognitiva adecuada, puedo conversar y lo podemos hacer despierto sin mayor complicación. Dicho esto, vamos a pasar rápidamente. Los dispositivos de inmovilización que tenemos para el tórax y para el resto de partes del cuerpo son similares. Nosotros, por ejemplo, es una rampa de mama. Aquí lo que se trata, y voy a puntualizar un poquito más en lo que dijo la doctora Montero en la charla que me precedió, tenemos que al paciente dar un tratamiento cómodo. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando a uno le dicen, no tosas, da ganas de toser. Hola, ya. No tragues, te da ganas de tragar, pero en forma, ¿sí? No pestañees, con más ganas uno quiere pestañear. Si llega el paciente a la simulación y le dice, no se mueva, nada más traes que el paciente. O sea, entonces uno tiene que más bien tratar de darle comodidad, de acostarle en la máquina, ubicarle con unas palabras diferentes, decirle que más bien colabore y darle elementos que le puedan dar el tratamiento cómodo. Tienen que tener en cuenta que este tratamiento lo va a recibir no solo ese día de la simulación, sino que va a venir 10, 20 veces de recibir el tratamiento, entonces tiene que estar cómodo porque se va a repetir muchísimas veces y el paciente necesita comodidad. Esta es una máscara con la que hacemos radiocirugía, sí, es una máscara que es un poquito más inmovilizadora que las que presentó la doctora Montero para cabeza y cuello. ¿Y por qué? Porque aquí inmovilizamos desde la parte posterior del cráneo, la parte anterior, y si ustedes ven hay un dispositivo en la boca que es como una muesca que se muerde. Entonces al paciente le damos fijación desde la dentadura, que está mordiendo este molde, toda la cabeza. La idea es que no se nos pueda mover más de 1 milímetro esa cabeza, o sea que esa oscilación de movimiento no supere el milímetro. ¿Por qué? Porque ya les digo que a este paciente le vamos a dar 21 Grays de un solo pepazo, y si es que se mueve de más y por ahí le dimos a una arteria o algún nervio o algo, el paciente no va a salir caminando bien de esa máquina, o si sale caminando bien regresa en 2 días sin caminar bien de esa máquina. Entonces hay problemas ahí. Nuevamente, para que vean desde una visión superior cómo es una inmovilización en radiocirugía, ¿sí? Son dispositivos un poquito más complejos, un poquito más rígidos, pero que el principio es fundamental, evitar que el paciente se mueva mucho. Esto sí hay como hacer en cabeza, ya les dije que en las otras regiones no. Una bolsa al vacío grande para todo el cuerpo, vamos a irradiar zonas muy grandes del cuerpo, retroperitoneo, pelvis, cuando vamos a irradiar tórax y cuello, usualmente tratamos de darles estas bolsas que es una bolsita suave como una almohada, el paciente se acuesta, se le saca el aire, esa sacada de aire en el vacío endura la bolsa, y al endurar la bolsa queda la huella del paciente, queda la marquita, así como cuando está en la playa y deja el piecito, así. Entonces el paciente día tras día viene y se acuesta en su huella y se ubica igual, y le da la posibilidad de que se pueda localizar. Y acá tenemos el problema que cuando son muchas sesiones se deforma. Entonces ahí tenemos el problema en máquina, en cambio, que ya llega y el paciente ya se ha acostado tantas veces o se ha arrimado tantas veces que le deformó. Tenemos que pensar bien a qué tipo de paciente se le pone el baglú, porque si es que son sesiones muy largas, pues seguramente vamos a tener esos problemas. Es otro dispositivo, sí, que nos permite a nosotros poner el abdomen en esta porción. Cuando son pacientes gorditos o queremos sacar el abdomen boca abajo, se les pone aquí y se saca toda la parte del intestino, y eso permite que podamos tratar zonas retroperitoneales sin mayor problema. El Clarity para irradiar, para que suban las manos y se agarre desde acá y asiente los codos sobre estas estructuras. Y es cuando queremos irradiar tórax o pulmón, también nos da una posibilidad de que levante las manos del paciente y deje descubierta la cavidad torácica y los rayos puedan entrar sin problema, sin que tengamos que irradiar ese brazo o sin que el brazo estorbe. La mejor manera de entender la inmovilización de un paciente y conseguir una adecuada simulación es con un trabajo continuo. En esto yo me vivo quejando, creo que me han escuchado. Tiene que el médico estar en la simulación. Tiene que el médico tener un espacio específico para que acompañe al licenciado en una simulación.
Porque el médico es el que sabe qué quiere simular, qué quiere tratar, cómo quiere tratar, en cuántas sesiones y con qué técnica. A menos de que ese licenciado ya tenga un tiempo largo en el ejercicio de la simulación y que se haya muy especializado y pueda manejar solo las cosas, que es lo que pasa en nuestro servicio hoy en día, generalmente, y el deber ser es que el médico acompañe esa simulación, ¿sí? Estamos viendo, faltan médicos, estamos tratando de ver la manera de que haya un horario específico que el médico esté presente en la simulación. Porque tampoco es lo ideal que un solo licenciado maneje la simulación. Necesitamos que eso sea una responsabilidad de todos los licenciados de un servicio de radioterapia y que todos los licenciados de un hospital oncológico entiendan la lógica de las diferentes terapéuticas que se hacen con radiología. También es el deber ser del hospital oncológico. Bueno, les he dicho, nosotros hemos publicado, este artículo se publicó en Curious, una revista en el PubMed, que es justamente el caso del paciente que les decía con el metástasis en el sistema nervioso central. Esto lo publicamos junto con estudiantes de la Universidad Internacional y con el doctor León, que la semana anterior dio la charla, que motivó mucho a muchos de ustedes. Y este es el caso del paciente que le irradiamos con radiografías. O sea, es el caso del paciente que se nos dañó el tomógrafo y le dimos con radiografías, el señor sigue vivo, está bien. Es bueno para mí. Entonces, tuvimos un caso también bastante interesante que fue sujeto de publicación, también con estudiantes de la universidad, y esta es una metástasis que apareció en el lecho de la glándula suprarrenal. Una paciente que había tenido un cáncer de cuello uterino, hizo una trombosis del vaso, le sacaron el vaso y la suprarrenal, y después en la celda de la suprarrenal, ¡pum!, metástasis. Le hicimos SBRT, le hicimos una técnica 1, no había bibliografía que nos ampare porque era un caso que no se había visto antes, buscamos y no encontramos bibliografía que reporten cómo tratar, improvisamos en nuestro servicio con nuestros licenciados, vimos la manera de poderle poner en decúbito prono, de cómo movilizar de la mejor manera, de los tratamientos cumplir día a día, en las verificaciones también estuvimos ahí muy pendientes de cómo se verificaba que esté la parte de la glándula suprarrenal en el tratamiento y proteger el riñón, y nos fue bien, la señora también sigue viva, remitió esa metástasis. En términos de cáncer, seguir vivo es un logro. O sea, digo sigue viva porque de verdad es importante que siga viva. Y finalmente, este es el artículo que publicamos último, que habla sobre la mejora tecnológica que hemos tenido nosotros en radioterapia, en Sol Caquito, en el servicio y sobre todo en los procedimientos de neuroradiocirugía que lo hicimos a pesar del COVID-19. Este artículo igual lo publicamos con estudiantes de la universidad y con el doctor León. Está publicado en la revista World Neurosurgery, que es la tercera revista en el ranking de revistas de neurocirugía en el mundo. Es una revista muy potente. Entonces, esta publicación, lo que nosotros demostramos es que con un proceso de capacitación, pese a que la pandemia nos impidió que nuestros licenciados puedan viajar a capacitarse, que nuestros físicos puedan viajar a capacitarse, que los médicos puedan viajar a capacitarse, o que vengan los profesionales de otros países a enseñarnos, tratamos de hacerlo virtual. Hay entre alones de pelos, entre improvisar charlas, entre tratar de ver la manera, y demostramos cuántos casos hemos tratado y cómo nos había ido, lo cual es muy bueno y lo considero en la revista para que sea digno de que se pueda contar. Y como ustedes ven, está en la sección que es Doing More with Less, haciendo más con menos, ¿sí?, con los recursos. Finalmente, esta es una propuesta que les hago a ustedes, licenciados en radiología del Hospital Solón Espinosa Ayala. La revista Radiography es la revista oficial de la Sociedad Americana de Radiología, donde publican los licenciados de radiología. En esta revista no publican médicos. En esta revista publican licenciados de radiología, diagnóstico terapéutico de ambas. Investigan, cuentan sus anécdotas. Y los artículos sobre educación en radiología, sobre posicionamiento, sobre protocolos de mejora de las imágenes de resonancia, salen en esta revista. Entonces, la propuesta y la pregunta que les digo es: ¿investigamos en este hospital? ¿Queremos investigar? ¿Podremos investigar? ¿Sería bonito ver sus nombres en un artículo en el PubMed? Yo creo que sí. Espero que se motiven y espero que quieran hacerlo. Gracias por todo. Lo importante es que el trabajo es multidisciplinario y esto yo lo digo muchísimo. No podemos hacer nada, también nos han escuchado repetir muchísimo a todos los colegas a lo largo de la charla, si no es una cadena de colaboración entre todos los profesionales que hacemos el ejercicio médico. No vamos a ningún lado, y salir de la zona de confort solo nos llevará a avanzar. Es muy importante el código QR, donde pueden tener mis datos, mi contacto, si es que les interesa investigar también, a ver si formamos un grupo de investigación, sería muy interesante. Y a las órdenes. Gracias por todo.
¿Alguna pregunta? Sí, sí. No más.